En comité. Vamos a abrir en comité. Muy bien, señora secretaria. ¿Y la cuenta la damos después, no? Sí, después damos la cuenta. Donde dice que aquí está con la hermana. Bien, el primer punto de la tabla puede recibir a don Vinicio Poblete en relación al cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Chile. Bienvenido, Vinicio. Asiento. Bienvenido. Perdón, presidente. ¿Sí? Hola. Subse. Contamos también con la presencia de la subsecretaria de Derechos Humanos, doña Lorena Recabarren. En el punto 2 tenemos la continuidad de proyecto de ley que busca rebajar la edad para el sufragio en las elecciones municipales. Y tenemos también presencia de nuestros invitados. Entre ellos el rector de la Universidad de Ciencias de la Educación, don Jaime Espinosa. Bienvenido, don Jaime. Bien. Don Cristian Pérez también. Don Cristian lo va a ver en el segundo punto de la tabla. Muy bien. Queremos agradecer la presencia de don Vinicio Poblete, quien solicitó formalmente a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía una audiencia a fin de poder exponer su caso. Así que con todo gusto la Comisión acordó poder acceder a su solicitud, don Vinicio, y le ofrezco la palabra. Sí, micrófono, prende ahí. Ahí está bien. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, senadores. Nosotros comenzamos hace 18 años una lucha en el sistema interamericano, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana. Ha sido un desgaste total de 5 integrantes de una familia, solo quedamos yo y mi hermana con graves problemas de salud. Esperamos durante 18 años esta sentencia, clamando justicia en los organismos internacionales porque aquí en Chile se nos negó el derecho a la justicia. Y lo que sucede es que han pasado 11 meses de que el Estado de Chile fue notificado de la sentencia y hasta el día de hoy el Estado no ha cumplido nada de la sentencia. Lo que pasa es que han pasado 11 meses de la sentencia internacional en que el Estado fue notificado y el Estado hasta el día de hoy no ha cumplido nada. Nada de lo importante de la sentencia. Lo que sucede es que han alargado nuestro sufrimiento. Con mi hermana tenemos graves problemas de salud y no sé, han actuado en forma muy cruel con nosotros. No entiendo por qué han actuado en esa forma. Lo que nos tiene muy mal a mí y a mi hermana, porque todo esto se alarga en el tiempo. Dime, Buenas tardes, mi nombre es Cecia Paulete, soy la hermana. Como le contaba a mi hermano, todos estos años que han sido de sufrimiento y dolor para nosotros, postergamos nuestras vidas por luchar por justicia, lo cual nunca encontramos en este país. Por eso tuvimos que recurrir a los organismos internacionales y la Corte condenó al Estado de Chile, la cual el Estado de Chile no ha cumplido la condena que hicieron, ninguno de los puntos. Hemos estado en algunas reuniones que ha sido como una burla para nosotros, que no han hecho nada. Todo lo que han prometido, cosas que no han hecho nada. Sí han hecho algo, hacernos más daño de todo el daño que nos han causado. Y lo único que quiero es que el Estado de Chile cumpla la condena que le dio la Corte Interamericana. Porque la otra solución sería que mi hermano se fuera en huelga de hambre al extranjero o en una embajada de Chile. Sé que a esta gente no le importa mucho, porque se han burlado de nuestro dolor, nuestro sufrimiento, a ellos no les importa nada. Incluso hemos pedido hablar con ellos, se han negado o han dicho que no pueden hablar con nosotros, que no tienen nada que hablar con nosotros en forma cruel. No les importa nada nuestro dolor. Y son 18 años nuestras vidas, tocando una puerta y otra por justicia en este país. Fuimos amenazados, fuimos discriminados por ser pobres. Y si uno no tiene la Comisión Interamericana para luchar, si no hay justicia en un país, ¿qué hace? Hemos sido prácticamente castigados por luchar por justicia. Y mi familia se destruyó. Mientras esperamos por justicia, murió mi madre, que vivía llorando por la muerte de mi papá, era la crueldad que actuaron con mi papá. Después mi hermanito inválido que lloraba por mis padres también murió y nosotros tenemos problemas de salud. En cualquier momento puede morir uno de los dos. Mi hermano es operado de cáncer. Yo tengo que operarme el corazón.
tengo diabetes y tengo complicaciones en salud, y a esta gente no le importa nada. Ellos viven sus vidas como que nada le importa. Lo único que pido es que se haga justicia. Señora Cecia, precisamente tengo en mis manos todos los antecedentes que nos hiciera llegar don Vinicio, que dan cuenta del largo proceso que usted señala, junto con todos los antecedentes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo a la vista para ejercer dicho fallo. Es por eso que también a esta sesión asiste doña Lorena Recabarren, quien es la subsecretaria de Derechos Humanos, es la representante del Gobierno en materia de Derechos Humanos, aunque ella venía por un proyecto de tabla y también fue invitada para poder responder a su requerimiento. Esto está en las manos del Gobierno, hay un fallo que los gobiernos debieran cumplir, así se ha hecho en otras oportunidades, Chile ha sido condenado en reiteradas oportunidades, hay pagos pendientes, hasta donde entiendo, de varios casos, no solo el de ustedes, pero para eso quiero ofrecer la palabra y agradeciendo que nos acompañe como siempre a nuestra subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. Y antes de eso voy a dar comienzo oficial a la sesión. Bien, se abre la sesión y dejamos la cuenta pendiente hasta después de escuchar a nuestra subsecretaria. Ya se han cumplido. Subsecretaria, tiene usted la palabra. Ya se han cumplido algunas cosas. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores presentes, a la Secretaría de la Comisión, a don Vinicio y a doña Leila, y a los demás participantes de la comisión. Sí. Ahí. Efectivamente, nuestro Estado recibió la sentencia con fecha la sentencia desde marzo del año 2018 y fue notificada al Estado de Chile el día 21 de junio. Y en el plazo de un año se establece por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hay que cumplir una serie de instrucciones, ¿no?, que se derivan de esta sentencia, que van desde publicar la sentencia en el diario oficial y en un diario de circulación nacional hasta pagar las indemnizaciones que corresponden tanto por daño material como por daño inmaterial. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos hemos coordinado o he estado intentando coordinar con Relaciones Exteriores, que es el órgano encargado de la relación del Estado con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cumplimiento de esta sentencia, que como ustedes me imagino podrán imaginar, no es cada una de sus instrucciones algo que se pueda cumplir de un día para otro. Si parto de lo más sencillo, la publicación en el diario oficial y en el diario de circulación nacional se realizó. Yo voy a ir diciendo algunos elementos y algunas fechas, pero si usted lo estima pertinente, presidente, yo le puedo dar, de hecho, a cada una hora una minuta que preparamos desde la subsecretaría. ¿No puedo distribuir con los senadores presentes? Si faltaran copias, podemos fotocopiarla, pero se supone que habían... Gonzalo. ¿Los podemos fotocopiar, eh? Sí, porque tengo una acá, se supone que tenía 5. Ya, pero no esa la mandamos a fotocopiar mientras no da lectura. Bueno. Acá hay otra. ¿Quiere tener una usted, don Vinicio, de la minuta? Ay, aquí hay otra más. La publicación de la sentencia debía realizarse dentro de los primeros 6 meses de notificada la misma, y esto se efectuó conforme lo dispone el párrafo 226 de la sentencia, tanto el resumen oficial elaborado por la Corte en el diario oficial de nuestro país, el resumen oficial por una sola vez en un diario de amplia circulación nacional y la sentencia en su integridad por una sola vez en en el sitio web oficial de manera accesible al público y de la página de inicio del sitio web, lo que está en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en la página web de la Subsecretaría.
El Estado debía informar de forma inmediata a esta Corte una vez que procediera a realizar cada una de las publicaciones dispuestas, independiente del plazo de un año para presentar el primer informe que tenemos que entregar con los cumplimientos de las demás instrucciones de esta sentencia. Así que el 30 de octubre del año 2018 el Estado publicó en el Diario Oficial, ahí aparece el número y la fecha, etcétera, los diversos resúmenes que yo he mencionado. Y desde el 6 de noviembre de 2018, como les señalaba, también en su integridad está en la página web, y me faltaba señalar, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y todo lo cual fue informado el día 20 de diciembre del 2018 a la Corte. También dentro de un plazo de contado de un año a partir de la notificación, se debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Sin perjuicio de que todavía estamos dentro del plazo, quisiera, después de que comente los otros elementos, explicar por qué ese acto de reconocimiento público aún no se ha señalado, que básicamente las razones son los elementos que vienen a continuación. El tercer punto de la sentencia señalaba brindar a través de instituciones de salud la atención médica psicológica de manera gratuita e inmediata a las víctimas en el modo y en el plazo fijado por la sentencia. No quiero entrar aquí en el detalle que pueden revisar en la minuta, pero básicamente, y ahí es la información que nosotros tenemos, nosotros hicimos una reunión con la gente de salud. El Ministerio de Salud primero ofreció una atención psicológica a través del sistema público de salud. Los peticionarios, tanto la señora Leila como don Vinicio, pidieron que fuera una psicóloga que ellos habían visto con anterioridad. Nosotros hicimos las gestiones para que eso fuera así y para poder designar definitivamente a esta psicóloga se requiere de la firma de un convenio entre los peticionarios, Cancillería, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y, por supuesto, la representante, que es una abogada de corte, la señora Ravena, que es la abogada de la señora Leila y de don Vinicio, y en este momento ese convenio está en manos de ella, porque podríamos haberlo entregado sin más, pero quisimos que esto siempre desde la buena fe, que el convenio también pase a revisión de la representante de ellos. Por lo tanto, si bien todavía no está hecho efectiva esa instrucción, hoy día está a puertas de que pueda ser cumplido, ya dado que hemos hecho las gestiones necesarias en ese sentido con el Ministerio de Salud. Un punto 4 de la sentencia era implementar en el plazo de un año programas permanentes de educación en derechos humanos, en los términos referidos en el párrafo 237 de la sentencia, con el propósito de reparar el daño de manera integral y de evitar hechos similares a los del caso en comento que pudieran repetirse hacia el futuro, que son de la máxima gravedad. La sentencia ordenó al Estado la adopción de programas de educación y formación permanentes dirigidos a los estudiantes de medicina y profesionales médicos, así como a todo el personal que conforma el sistema de salud y seguridad social, incluyendo los órganos de mediación sobre el adecuado trato a las personas mayores en materia de salud desde la perspectiva de los derechos humanos e impactos diferenciados. Dentro de dichos programas se debe hacer especial mención a la presente sentencia y a los instrumentos internacionales de derechos humanos, específicamente a los relativos al derecho a la salud y acceso a la información. Respecto de esta medida, la mesa intersectorial con la que estamos trabajando está diseñando diversas iniciativas a fin de fortalecer la educación y formación de estudiantes de medicina, profesionales médicos del sistema de salud y seguridad social. Todo lo anterior sin perjuicio de las acciones que por mandato legal le competen a la Subsecretaría de Derechos Humanos en materia de formación y capacitación en materia de derechos humanos y que hemos ido avanzando en un trabajo que ya está bastante adelantado, no necesariamente en relación específica de esta sentencia, pero sí en el trabajo que hemos venido realizando con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA. Y hemos estado capacitando en ese sentido a funcionarios del SENAMA, a los defensores mayores y a funcionarios del programa de buen trato del Servicio Nacional de Adulto Mayor. Así es como tenemos en el específico respecto de la sentencia prevista un curso, una capacitación piloto en introducción a los derechos humanos a través de la plataforma de nuestra subsecretaría a 50 funcionarios de 2 servicios de salud de la región metropolitana de aquí al 10 de junio. Uno de los participantes de estos servicios de salud es precisamente el Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente, que incluye el Hospital Sotero del Río, que fue donde se dieron los
trágicos hechos que desencadenaron la muerte del padre de don Vinicio y doña Leila. Además, estamos coordinando encuentros con decanos y directores de las facultades de medicina de las universidades de la región metropolitana con el objeto de poder incorporar esta sentencia en los cursos de formación. En quinto lugar, la sentencia solicitó informar al tribunal, dentro de un año también, los avances que se hubieran implementado en el hospital de referencia, esto es el Hospital Sotero del Río, y fortalecer el Instituto Nacional de Geriatría y su incidencia en la red hospitalaria. También como medida de no repetición, de garantía de no repetición, cabe señalar que se requería, ¿verdad?, que el Hospital Sotero del Río fuera dotado de infraestructura indispensable para poder brindar una atención adecuada, oportuna y calidad a sus pacientes, y que dentro de las mejoras indicadas se considera la infraestructura de la unidad de cuidados, de la unidad de cuidados intensivos de este hospital, de los protocolos para urgencias médicas y de los protocolos de atención vigentes para pacientes de la unidad de cuidados intensiva, especialmente respecto de personas mayores. Para proceder al cumplimiento de esta medida, por oficio 733 del 4 de octubre del 2018, la Subsecretaría de Derechos Humanos solicitó información al Ministerio de Salud respecto a las posibles medidas a adoptar y mediante oficio 5454 del 27 de noviembre del año 2018, el Ministerio de Salud comunicó que esta información estaba siendo requerida por el área de inversiones dependiente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Bueno, hay una serie de otros oficios que aparecen aquí las fechas y las personas, los funcionarios que van a ser capacitados especialmente en la atención primaria de salud en geriatría de la unidad de cuidado intensivo, además de señalar el compromiso que hace ya un par de, yo diría 6, 7 meses atrás, el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció respecto de la construcción de la nueva infraestructura del Hospital Sotero del Río. La sexta medida propuesta indicada por la sentencia es el diseño de una publicación o cartilla que desarrolle los derechos de las personas mayores en materia de salud. Respecto de esto, cabe señalar que el Ministerio de Salud ya ha diseñado una cartilla en formato tríptico con información relativa a los programas de salud del Ministerio destinado a adultos mayores. Nosotros ya tenemos, puedo hacerla llegar, si lo estima oportuno, presidente, a esta comisión la cartilla, que la tengo en formato digital. Si hay alguno, si Gonzalo, José María, por mientras pueden conseguirse esa cartilla para poder dejarla a la comisión hoy día y que ya está siendo repartida en los centros de salud a lo largo del país en la página web del Ministerio. La séptima medida tiene que ver con una política general de protección integral a las personas mayores. Efectivamente, como ustedes bien saben, esto es una política más de mediano o largo plazo y en esto tanto la primera dama con el programa Adulto Mejor y el Servicio Nacional del Adulto Mayor han generado una serie de compromisos con distintos servicios del Estado para poder generar esta protección integral, máxime la que ha entrado en vigencia en nuestro país en diciembre del año 2017, la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores. En este sentido, se creó el Consejo Ciudadano de Personas Mayores, liderado por la primera dama Cecilia Morel, coordinado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que tiene por objeto proponer y coordinar la implementación de las iniciativas del Plan de Gobierno para Adultos Mayores. Aquí hay otra serie de iniciativas como el Plan Adulto Mayor y Adulto Mejor, el Comité Legislativo del Adulto Mayor, la elaboración de la Ley Marco de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores y fortalecimiento de la institucionalidad y, en particular, el Plan Nacional de Derechos Humanos, que nos toca a nosotros como subsecretaría coordinar en su implementación. Tiene un capítulo destinado específicamente a las personas mayores que cuenta con 22 acciones. En particular, además de nuestro ministerio, existe el Plan de Compromiso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el Plan de Adulto Mayor. No quiero extenderme en las acciones que aquí aparecen para no desarrollar más de la cuenta. Finalmente, penúltimo caso, se estimó pagar las cantidades fijadas en los párrafos del 247, 49, 252, 53 y 59 de la sentencia por concepto de compensación por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos del juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí es donde cabe, más que destacar, hay que señalar con precisión exactamente qué se ha hecho. Existen dos pagos.
Unos que son nominativos, que estaban directamente entregados a don Vinicio y a doña Leila por el daño material, lucro cesante y daño emergente, que tenían que ser entregados o tienen que ser entregados a los peticionarios. Y otro monto por daño inmaterial, que se señala en la sentencia de manera distinta, en manera separada, señala a los herederos como beneficiarios de la reparación en el plazo de 1 año. Y por otra parte, los gastos de costas del juicio, que ascienden a $15.000, que deben ser entregados a las víctimas sobrevivientes en el presente caso, quienes a su vez podrán otorgarlo a quien corresponda. Al respecto, quisiera informar que por resolución exenta 2408 del 4 de diciembre del año 2018 de nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ordenó el pago a través de la Tesorería General de la República de las sumas establecidas como indemnización del daño material e inmaterial, así como por concepto de gastos y costas. Paralelamente, en vista que la sentencia dispone que en caso de fallecimiento de la víctima la entrega del monto se debe realizar a sus herederos, se ofició al Servicio de Registro Civil e Identificación para que informase respecto de la sucesión hereditaria de las víctimas fallecidas. Por oficio número 26 del 15 de enero del año 2019, el Servicio de Registro Civil comunicó la existencia de otros 2 hijos respecto del señor Vinicio Antonio Poblete Vilches y doña Blanca Margarita Tapia Encina, cuya existencia era ignorada tanto por el Estado como por la Corte y por los propios peticionarios al momento de la dictación de la sentencia y que no tuvieron participación ni intervención alguna durante el proceso ante el sistema interamericano. Ello al punto que los mismos no fueron siquiera calificados como parte lesionada o víctimas ni por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni por la Corte. En atención a este hecho nuevo, el Estado comprendió que resultaba pertinente aclarar la forma de proceder al pago de las indemnizaciones determinadas por la Corte. Esto con un doble objeto. Por una parte, aclarar el punto a la luz de un hecho nuevo y, por otro, evitar la comisión de algún tipo de injusticia material en el cumplimiento de la sentencia por parte del Estado. Es por ello que, con fecha 13 de marzo del año 2019, el Estado de Chile planteó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de sus facultades de supervigilancia del cumplimiento de las sentencias, la pregunta relativa a la titularidad de dichas reparaciones económicas, interrogante fundada en el surgimiento de este hecho nuevo que puede influir decisivamente en la ejecución de la sentencia. El conocimiento de la existencia de más hijos del matrimonio Poblete Tapia puede afectar de forma importante la ejecución de la sentencia por parte del Estado de Chile a la luz de la legislación civil nacional. De allí la importancia de clarificar estas interrogantes antes de que el Estado proceda a dar cumplimiento a la sentencia. La Corte, una vez recepcionado el escrito del Estado, confirió traslado tanto a los representantes de las víctimas como a la misma comisión, a fin de tener todos los antecedentes para poder pronunciarse acerca de la petición presentada. Las presentaciones de los representantes de las víctimas de la comisión fueron efectuadas los días 7 y 15 de marzo del 2019 y ambos escritos van en la línea de reconocer que únicamente los hermanos Vinicio y Cecia Leila Poblete Vilches son los titulares de la totalidad de la indemnización. Con fecha 22 de marzo, la Corte notificó al Estado que los escritos, tanto de las defensoras de los peticionarios como el de la comisión, habían sido presentados y a la fecha de envío de esta respuesta, el Estado aún no ha sido notificado de la resolución de la Corte Interamericana a este respecto, de modo que, mientras no tengamos esa notificación por parte de la Corte, no se puede proceder al pago desde la Tesorería General de la República. Sin perjuicio de lo cual, la Subsecretaría ha estado haciendo las gestiones necesarias de buenos oficios para que podamos tener a la brevedad esta resolución de la Corte Interamericana. Finalmente, se estableció por parte de la sentencia reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del caso. Y conforme a lo que se estableció, se debía reintegrar a este Fondo de Asistencia Legal la suma de $10.939. Dicho reintegro tuvo lugar el día 1 de octubre del año 2018 a través de la Embajada de Chile en Costa Rica. La Corte, mediante resolución de fecha 28 de noviembre, declaró cumplida esta obligación. Todos los avances en el cumplimiento han sido informados a las víctimas y sus representantes, teniendo para ello diversas reuniones para conversar y consensuar los pasos a seguir para dar cumplimiento oportuno e íntegro al ordenado por la Corte Interamericana. Como ejemplo de lo anterior, con fecha 7 de enero de este año, nos reunimos en dependencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los hermanos
Poblete Vilches con el ministro de Justicia y Derechos Humanos y con la subsecretaria, con el objeto de conocer los antecedentes y escuchar directamente a los peticionarios respecto de sus inquietudes o dudas, además de la relación que desde la subsecretaría, a través de la abogada Bernardita Vega, han mantenido los hermanos Poblete Vilches. Finalmente, cabe señalar que el 10 de abril del año 2019, recientemente, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se remitió respuesta a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Cámara, dando cuenta de los esfuerzos realizados y una minuta similar a la que hoy día se les ha entregado. Eso es lo que puedo informar, señor presidente. Gracias. Bien, gracias, subsecretaria Lorena Pizarro. Perdón, recabar. Así que tenemos un acuerdo con la subse respecto a los requisitos para ser subsecretaria de Derechos Humanos. Muy bien. Don Vinicio, hemos escuchado atentamente la explicación. Hay una minuta que vamos a compartir con usted de parte del Gobierno, expresado en el documento que nos entrega Lorena Recabar, la subsecretaria, que da cuenta de un impedimento, no sé si absolutamente legal, al parecer procedimental, es decir, una consulta que el Gobierno hace a la Corte Interamericana respecto a la existencia de a lo menos dos herederos sobre los cuales la Corte no se pronunció. Entiendo que la respuesta preliminar ha sido de que no hay alteración respecto de las asignaciones originales del primer fallo de la Corte, pero se espera saber la situación de las otras personas. Y no sé si la pregunta es para la subsecretaria, ¿esto puede aumentar la indemnización? Yo creo que en ningún caso disminuirla. Dado que además el monto, dado el tiempo pasado, dada las circunstancias de la muerte, lo personal, creo que sigue siendo un monto un poco significativo, desde el punto de vista de cuánto vale una vida. Y el monto asignado, bien lo fijó la Corte, lo que me preocupa es que pudiera disminuirlo, es decir, digamos que hubiera una disminución del mismo respecto de la mayor división por parte de los herederos. No sé si la subsecretaria está en condiciones de explicarnos cuáles son los escenarios posibles para eso, porque si bien la subsecretaría ha insistido en adelantar, apresurar, hacer los buenos oficios para que la Corte falle definitivamente, me gustaría escucharla, porque la Comisión podría hacer en el mismo sentido una acción respecto de poder obtener la agilización del proceso de determinación. Subsecretaria. Gracias, presidente. Lo que es preciso señalar y dejar claro es esta distinción entre que una parte de la indemnización está hecha nominativamente y otra está hecha a los herederos. Por cuanto, al momento de hacer desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la solicitud mediante oficio a la Tesorería General de la República, lo que procede, como es normal, es consultar cuál es la sucesión hereditaria, y ahí es cuando el Servicio de Registro Civil da cuenta de otras dos personas que serían herederos y que no teníamos conocimiento, nadie, ninguna de las partes involucradas, intervinientes en el proceso, tanto en la comisión, durante el tiempo que el caso estuvo en la comisión, como en la Corte Interamericana. De esta forma, hay una parte que sí se podría pagar nominativamente, que es una parte menor respecto de la indemnización total, que, de acuerdo a lo que nos ha sido señalado por parte de la representante de los peticionarios, no se ha querido tener, sino que hasta el momento del pago total de la indemnización. Y para eso es que se ha hecho la consulta a la Corte Interamericana para poder establecer exactamente, sin lugar a dudas, ¿verdad?, y para que de buena fe el Estado pueda cumplir la sentencia, si es que el monto de esta indemnización mayor, cuando habla la Corte de Herederos, está hablando de los peticionarios, que son los que siempre estuvieron ahí en la comisión como en la Corte, o si eventualmente habría que incluir a estas otras dos personas, y ahí ya no tengo cómo, bueno, tengo la titularidad para hacerlo, de señalar si es que el monto indemnizatorio pueda subir o mantenerse, y precisamente por eso es que hemos hecho la consulta que creemos muy necesaria, ¿verdad?, y legítima a la Corte Interamericana, y que estamos esperando que nos respondan, que entendemos por los buenos oficios que hemos hecho que debiese ser prontamente, digamos, una semana, 2 semanas más. Bien, don Vinicio, tiene usted la palabra. Lo que sucede es que
aquí no había una voluntad de parte del gobierno de cumplir esta sentencia, porque en esa reunión que fuimos, la primera reunión que fuimos con mi hermana a la Cancillería, nos ofrecieron de pagar las indemnizaciones con subsidios de casa. ¿Por qué a nosotros como chilenos nos estaban vendiendo los subsidios de casa? Y cuando los subsidios son gratis. Y entonces después pusieron una persona para obstaculizar la sentencia, don Oliver Román de la Cancillería, quien empezó a buscarle, íbamos a reunión y estaba murmurando por detrás de nuestra espalda. Incluso cuando estábamos con el ministro de Justicia estaba murmurando por nuestra espalda y de repente dijeron que habían aparecido 2 herederos más, cuando nosotros, yo y mi hermana, fuimos los únicos peticionarios, los únicos que hemos estado solos luchando en estos más de 18 años de sufrimiento. Vimos perder a nuestros seres queridos. Nosotros no hicimos nuestra vida. Mi hermana iba a estudiar a la universidad, dejamos todo de un lado para luchar en el sistema interamericano. No hicimos nuestra vía. Hoy en día estamos enfermos y el Estado no tiene compasión de nosotros. El gobierno actúa con una crueldad inmensa hacia nosotros. Nos han dicho, a ustedes les vamos a subir las pensiones y no lo han hecho. Se han burlado de nosotros. Cada reunión que hemos ido a la Cancillería o al Ministerio de Justicia han sido solo perdeduras de tiempo. Y ellos buscaron gente heredero, dice heredero, cuando este juicio se basa bajo la jurisprudencia de un tribunal internacional, no bajo las leyes chilenas, porque esta es una sentencia de un tribunal internacional, no es una sentencia que se basa bajo las leyes chilenas. Aquí habían 2 médicos con orden de detención por el delito de homicidio en la muerte de mi papá, paseándose por todo Chile durante 5 años, la cual la policía se negó a detenerlo, por eso tuvimos que recurrir al sistema interamericano. La justicia no investigó la muerte de mi papá. Hay 6 diagnósticos distintos de la muerte de mi papá, se negaron a exhumar el cadáver de mi papá y vino la jueza y cerró la causa en primera instancia, ni siquiera pasó el caso a la Corte de Apelaciones, hubo una impunidad total en la muerte de mi papá y eso destruyó la familia de nosotros. Mi madre murió de un cáncer terminal, al año 11 meses la muerte de mi papá, después muere mi hermano inválido, me da cáncer a mí, mi hermana se dio un balazo porque el gobierno no lo escuchaba, se disparó un balazo en el estómago, tuvo 6 meses agonizando en una clínica, tuve que endeudarme en una clínica, esa deuda nunca la pagué y al gobierno no le importaba nuestro sufrimiento. Hemos sufrido 18 años de injusticia. ¿Y por qué el gobierno, después que la Corte Interamericana lo notificó, lo alarga nuestro sufrimiento y nos revictimiza a nosotros? El gobierno ha alargado nuestro sufrimiento. ¿Usted cree, señor presidente, que alguna vez han llamado para la casa preguntando cómo estamos? Nosotros nos dormimos en una cama calientita, dormimos en un sillón, no tenemos estufa en nuestra casa. Nosotros quedamos en la miseria más grande y en la ruina por luchar en el sistema interamericano, pidiendo préstamos, gastando hasta lo que no teníamos luchando en esta justicia. Por justicia en el sistema interamericano. 18 años esperamos esta sentencia para que el Estado obstaculice esta sentencia. Aquí no, todo lo que se habla aquí en este paso son puras maravillas y todo es mentira, todo es falso. No han cumplido nada de nada, han pasado 11 meses en que un tribunal internacional los notificó. Bueno, si el gobierno no cumple la sentencia, está violando los tratados internacionales sobre los derechos humanos que firmó. No está violando a mí, 2 personas de la ONU me dijeron, don Vinicio dijo, ¿hasta cuándo va a esperar al gobierno que está abusando con ustedes? Vaya y tírese en huelga de hambre fuera de una embajada de Chile y ponga los nombres del presidente de la República y del canciller, que son violadores de los derechos humanos. Van a llegar los canales internacionales y va a ver cómo el Estado va a quedar más puesto, dijo el gobierno, ante los tribunales internacionales. Yo estoy cansado, de verdad, todos los días me martirizo la vida sobre este caso. Todos los días me martirizo la vida porque el Estado no ha cumplido una sentencia internacional después de 18 años. En delante un diputado dijo, no, si eso es culpa de los gobiernos anteriores. ¿Y qué culpa tengo yo que salió la sentencia bajo este gobierno? Y este gobierno ha sido uno de los más crueles, de los más perversos con nosotros. Han pisoteado nuestros derechos humanos, de verdad que nos han pisoteado, no han tenido compasión. Una persona en la Cancillería incluso dijo si queríamos matarnos, que nos matáramos yo y mi hermana y que lo hiciéramos bien. Han sido crueles, perversos con nosotros, no han tenido compasión, como que han sido mejores con los extranjeros que con nosotros que somos chilenos. Mi padre le dio la vida a este país para que lo hubieran matado y lo hubieran torturado. Mi padre le dio la vida a este país
Y no es justo lo que pasamos, todos los sufrimientos que hemos pasado todos estos años. A mí me dio un cáncer, yo estoy cansado, ¿sabes? Cansado de luchar, y aquí no hay una voluntad verdadera del Estado de cumplir esta sentencia. Han obstaculizado. ¿Cómo se le ocurre que nosotros nos van a pagar con subsidios, que los subsidios son gratis? Eso nos dijeron en la Cancillería, y que los desmientan las personas que están aquí del Ministerio de Justicia que estuvieron en esa reunión. Y los subsidios son gratis para los chilenos, nosotros los querían pagar con subsidios. ¿Cómo no aceptamos? Buscaron heredero, incluso dijeron que don Oliver Román de la Cancillería lo habían buscado con el fin de obstaculizar la sentencia. ¿Y qué hicieron? Empezaron a buscar en el registro civil y diciendo que había nuevos herederos. Este no es un caso, señor presidente, de herencia. Nosotros fuimos ante el sistema interamericano a luchar por justicia. Pues fuimos por justicia, no fuimos por dinero. La muerte de mi papá, que con la impunidad, los que mataron a mi papá están trabajando en el mismo hospital, matando a la gente de la tercera edad. Porque según dijeron los médicos, mi papá ya no tenía derecho a vivir, porque mi papá había cumplido su etapa de vida y tenía que morir, lo eutanasiaron. Y la justicia se negó a investigar la muerte de mi papá. Han sido años de sufrimiento para nosotros, sufrimiento. Incluso vi que me recibiera el ministro de Salud, no me recibió el canciller tampoco. ¿Sabes lo que recibí? Humillaciones. Humillación y discriminaciones porque somos pobres, porque vivimos en la Pintana, porque somos pobres, porque si no hubiéramos sido pobres no lo hubieran discriminado. El gobierno ha pisoteado nuestros derechos y se han burlado de nosotros, eso es lo que han hecho. No quieren cumplir esta sentencia, hablan puras maravillas. ¿Sabes que incluso yo sufrí una lesión en mi pierna? Tenía una lesión y tenía licencia médica y estaba en la Superintendencia de Seguridad Social, y la persona de la Superintendencia de Seguridad Social dijo que a mí no me iban a pagar mi licencia médica por orden del gobierno. Han tomado represalias contra mí y contra mi hermana. Y nosotros tenemos miedo a entrar a un hospital público, porque ya saben los médicos que nosotros presentamos una demanda contra ellos ante el Tribunal Internacional. Estoy seguro que entró, y ella decía que lo atendiéramos en la atención psicológica en el mismo hospital Sotero del Río. ¿Cómo puede ser tan cruel? Ahí mismo donde mataron a mi papá, nosotros íbamos a ir a atenderlo al mismo hospital a la atención psicológica, que habíamos rechazado la atención psicológica en el hospital público, cuando dice bien claro el fallo de la Corte que nosotros tenemos que escoger el psicólogo. Hasta el día de hoy dice, no dice 6 meses, en forma inmediata tiene que ser enviado al psicólogo. En forma inmediata dice la Corte, y lo cual el gobierno no ha hecho. Nosotros verdaderamente estamos mal de salud, y esto cada día nos tiene mal. El gobierno lo que quiere es ver los muertos. Cuando estemos muertos, ahí van a estar felices. Lo único que quiere es ver los muertos. Ya murió mi padre, mi madre y mi hermanito inválido. Quieren ver los muertos. Bien, don ministro, nosotros recalcarles de que para los miembros de la comisión el conocimiento del caso es extremadamente simbólico respecto a la situación de los adultos mayores y la falta de atención que el sistema de salud le ofrece. Ustedes tuvieron la virtud de luchar de manera internacional, pero hay una lista de casos en muchas regiones, de casos muy similares, de falta de atención. Yo quiero señalar de que las listas de espera en Chile son terribles. Suscribimos hace unos años un convenio con 247 alcaldes para la contratación de médicos extranjeros, por cuanto las cifras hablan de entre el 2010 y el 2015, 57.777 personas fallecidas esperando una prestación, una atención médica especialista, y otros 10.000, ciento y tanto, esperando una intervención quirúrgica, y se murieron esperando. Sí. Entonces, tenemos un tema en materia de salud pública que está vigente. El caso de ustedes viene solo a ratificar que efectivamente cuando hay error, que aquí quedó afuera que hay un error en la atención, el tema de la justicia ha tenido que ser recurrido de manera internacional. Por tanto, es de preocupación de la comisión. Voy a ofrecer luego la palabra a la subsecretaria. Me ha pedido la palabra la senadora Muñoz, a fin de que podamos acotar. Está considerado tratarlo en el primer punto de la tabla. Senadora Adriana Muñoz, luego la subsecretaria Lorena Recabana. Sí, presidente, por su intermedio, consultar a la subsecretaria y también entre nosotros qué elementos reales tenemos para intervenir en esta situación. Porque este caso lleva, como usted bien dice, muchos años. Y hay una sentencia del año pasado de la Corte Interamericana que no nos hemos hecho cargo como Estado, ¿no? Entonces, se habla de que aparecieron estos familiares. Yo quisiera consultar de qué manera aparecen estos familiares. Aparecen en los tribunales chilenos siendo una demanda de pertenencia,
aparecen con una presentación a la Corte Interamericana. O sea, porque ahí está el escollo, ¿cierto? Lo que entiendo yo que ha ido demorando que el Estado de Chile cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, eso es lo que quisiéramos dilucidar, porque de qué manera nosotros tenemos algunas facultades para intervenir ante la Cancillería, ante los tribunales o ante la propia Corte Interamericana para dilucidar un camino a que ayude a agilizar esta situación, porque como usted narra es muy dramático, nos hace mucho sentido. Y, presidente, ver de qué manera dilucidamos esta situación, quizás pudiésemos ayudar de una manera más operativa que solo enviando un oficio. Sí, si me permite, vamos a hacer un par de preguntas para la subsecretaria que tiene la clave, porque es la representante del Ejecutivo. Y yo quiero agregar una pregunta. ¿Es posible pagar lo que ya está establecido por la Corte, que sentencia firme? Y hay voluntad del gobierno de si hay otro, porque los familiares están favorecidos con $15.000, una cifra también bastante menor, si se comprobara que fueran familiares, es el registro civil. Yo no me quiero meter, digamos, en la fórmula que el registro civil tiene la capacidad de demostrar, no solo por los apellidos, ¿verdad? Entonces estamos en la primera etapa de ADN, porque si el tema se pone más profundo, una sola información del registro civil, por los datos que tienen, señalar que hay consanguinidad, puede resultar compleja. Y esto puede de verdad extenderse mucho más. La pregunta concreta, ¿el gobierno puede cancelar la indemnización que se le ha otorgado a don Vinicio y a doña Cecia, ya, independientemente de que haya otros familiares? Segunda pregunta, ¿el gobierno pudiera en ese caso cancelar ahora la indemnización y en el caso de que hubiera otros familiares hacer extensivo de mutuo propio, porque serían $30.000, o sea, estamos hablando de 20 millones de pesos? No estamos hablando de un gran dinero. Estos 20 millones de pesos extensivos en la misma condición a los otros hijos, que son, en el caso de Cecia, 15 millones, de tal manera de dar cumplimiento fiel a la sentencia y no alargarla. Porque lo que está pasando es de que se pierde confianza en esta instancia. Ustedes batallaron solo para ser aceptada la tramitación 9 años y luego otros 9 años para la sentencia. Si después hay 9 años más para el cumplimiento de la misma, estamos con un problema de verdad. Entonces, esas dos preguntas para nuestra subsecretaria. Y después de eso le ofrezco la palabra. Gracias. Gracias, presidente. La sentencia fue notificada el 21 de junio del 2018 y hay un plazo de 1 año para informar a la Corte respecto de los avances del cumplimiento. Varios de aquellos puntos están en la minuta que nosotros les entregamos recién y que tiene don Vinicio acá. Cuando nosotros le pedimos a la Tesorería General de la República que pagara, como la sentencia habla de herederos y la calificación de herederos, la misma sentencia dice que se debe hacer de acuerdo a la legislación nacional, lo que procedió de manera racional, por así decirlo, es que Tesorería consultara al registro civil cuáles eran los herederos de don Vinicio Poblete. Y aquí está, se lo quiero dejar también, por si acaso quiere dejarlo aquí en la Secretaría, el informe del registro civil que me llega a mí como subsecretaria, informando de quiénes son los hijos de don Vinicio Poblete. Hay 2 fallecidos, uno de ellos es el hermano al que refiere don Vinicio, otro sería otro hijo y una hija, entiendo, no me acuerdo, que falleció y que a su vez tiene herencia. Nosotros, todas las partes, tanto la comisión como la representante de aquí, don Vinicio y doña Leila, y la subsecretaría, entendemos que las víctimas son don Vinicio y doña Leila, que han estado luchando en el sistema interamericano por lo que no obtuvieron acá en Chile. Sin embargo, si nosotros pagáramos mal, porque entendiéramos, tenemos un oficio, hay una consulta hecha desde Tesorería al registro civil, el registro civil nos entrega ese oficio y entendemos que hay otros herederos, lo que correspondía, y esto está dentro de las facultades que tiene la Corte Interamericana en su etapa de supervigilancia del cumplimiento de una sentencia internacional, preguntar, de modo que nosotros podamos hacer un pago efectivo.
Yo por eso señalaba además la distinción que había entre las dos partes de la indemnización directa y la indirecta. La directa es nominativa y eso sí podríamos pagarla, pero, de acuerdo a la representante de don Vinicio y de doña Leila, no se ha querido pagar esa parte, no se ha querido recibir el pago de esa parte que es menor por ahora, que es lo que sí se puede hacer. Respecto de la parte de la indemnización mayor, que habla de los herederos de la víctima, es necesario que nosotros terminemos por dilucidar y que tengamos un pronunciamiento de interpretación, que es la Corte Interamericana la llamada a hacerlo, ¿no? Y no nosotros equivocarnos, porque podríamos como Estado decir, ok, se paga a todos los herederos, vamos a buscarlo. Pero como nosotros sí sabemos que han sido aquí los hermanos Poblete Vilches los que han estado haciendo todas las gestiones y luchando todos estos años en la Corte Interamericana, es que queremos precisar y que sea la misma Corte Interamericana la que nos diga que tal vez por no sé si un error, incluso una forma distinta de poner los conceptos. En una parte habló de víctimas nominativamente y en otra habló de la sucesión hereditaria. Y si esto además, como lo vuelvo a repetir, se entiende en el concepto que la misma Corte señala, que es a la luz de la legislación nacional, y la legislación nacional define en su Código Civil lo que es la sucesión hereditaria, le preguntamos a la institución que en Chile tiene la potestad de señalar la sucesión hereditaria. Cualquier persona que en Chile fallece, sus herederos, sus hijos, normalmente van al registro civil a sacar la posesión efectiva con los herederos y esa sucesión hereditaria la entrega el registro civil. De modo que la formalidad, las potestades públicas, la competencia, etcétera, nos indica que el registro civil, en este caso, es el órgano al cual tenemos que mirar si es que nos está diciendo que existen otros herederos. Esto sin perjuicio de que está la voluntad manifiesta, expresa, que vuelvo a repetir sinceramente, de cumplir esta sentencia, como ya les señalé y les referí en todos los elementos que leí de la minuta y que hemos dejado a su disposición. ¿Perdón? Presidente, Senadora. Acá están identificados los descendientes, los herederos. ¿Y esas personas están ubicables? Además de ustedes dos, esas personas tienen una habitación física en Santiago, ¿saben de todo este procedimiento, de todo este proceso? Y lo otro es que a lo mejor se puede solicitar a la propia Corte que enmiende la sentencia. Y que dado que está esta dificultad de ubicación, como usted bien dice, subsecretario, señale que son personas determinadas y no los herederos. Entonces ahí quizás podríamos, si usted le encuentra sustento legal a aquello, podríamos intervenir, no sé, me parece. Señora subsecretaria. Por su intermedio, presidente, señora senadora, fue precisamente lo que hicimos, pedirle a la Corte. De hecho, podemos dejarle una copia del escrito que hicimos a la Corte el 13 de febrero. Fue precisamente pedirle que determinara con nombre y apellido, con estos nuevos antecedentes, quiénes son los herederos y determine los montos de la indemnización, o que en el fondo lo ajuste a los peticionarios, que son quienes han estado en el proceso judicial en el sistema interamericano. Eso fue presentado en febrero y tenemos, no, pero sí, como les señalaba previamente, tenemos información respecto de todos los buenos oficios que hemos hecho, de que deberíamos tener en 1 o 2 semanas más respuesta de la Corte respecto de este punto. Don Vinicio, para ir cerrando, porque la Comisión tiene convicción de que si podemos hacer algo lo vamos a hacer. Entonces, la subsecretaria ha entregado un dato esencial, que en un plazo de 2 semanas puede haber una respuesta. Que quería darle una explicación a la senadora Muñoz, cómo aparecieron los otros herederos. Lo que pasa es que la gente de la Cancillería, para obstaculizar la sentencia, con 2 personas del Ministerio de Justicia buscaron otras personas en el registro civil. No es que estas personas hayan aparecido por arte de magia. Esas personas se desligaron de nosotros hace más de 40 años. No lucharon en el sistema interamericano, no le importó el sufrimiento de la muerte de mi padre, de mi madre, de mi hermanito, de todos estos años que hemos sufrido. Y así aparecieron esas personas. Y no es justo que parte de las indemnizaciones del sufrimiento de la muerte de nuestros padres, el gobierno quiera dársela a ellos. No es justo, de verdad que no es justo, porque allá arriba hay un Dios que todo lo ve. Y esta es una injusticia muy grande lo que está haciendo el gobierno contra nosotros. Nos está castigando y tomando represalia por la sentencia de la Corte Interamericana. Porque ellos buscaron en el registro civil a estas personas.
Nosotros hace más de 40 años no sabíamos nada de ellos, y ellos dijeron que empezaron a buscar en el registro civil, como le dije, ese Metabo Oliver Román lo contrataron para obstaculizar la sentencia en la Cancillería. Y dos personas del Ministerio de Justicia, que también están aquí en esta sala, uno de ellos, también se unieron a ellos para obstaculizar la sentencia, para no pagar las indemnizaciones. Ese era el fin de ellos, de obstaculizar esta sentencia. Y nada, no hay ninguna excusa para que digan por qué las otras partes de la sentencia no se han cumplido. Porque ellos no han querido cumplir la sentencia, no han cumplido. Mire, señor presidente, vamos en 11 meses de que el Estado fue notificado y el Estado no ha cumplido la sentencia. Han sido demasiado soberbios. Le dieron un año de plazo, y además la Corte Interamericana le da mucho tiempo a los violadores de los derechos humanos. Demasiado tiempo. La Corte Interamericana también es cruel, porque nosotros seguimos sufriendo. ¿Y por qué el gobierno espera tanto? Han pasado 11 meses para cumplir la sentencia. ¿Por qué alarga nuestro sufrimiento? ¿Por qué alarga nuestro sufrimiento? Nosotros hemos sufrido demasiado con mi hermana. Mi hermana tiene graves problemas de salud y al gobierno no le importa. Yo digo, hay un Dios allá arriba, que todo se da cuenta un día a Dios. Todas las maldades y las soberbias, porque son demasiado soberbios, porque lo tienen todo. Yo sé que allá arriba hay un Dios que todo lo ve. Y Dios es la justicia verdadera. Yo no les deseo mal, de verdad, pero dice, por su propio acto se castiga. Han sido perversos con nosotros, han sido perversos. Don Vinicio, si me permite, por los tiempos que tenemos para dedicar a este punto, concordamos los senadores presentes en la sesión, hay un plazo de 2 semanas, 3 semanas para tener respuesta de la Corte. Nosotros deberíamos por lo menos esperar ese plazo, siempre que no se diera un mes, y la Comisión deberá resolver qué tipo de oficio hace a la Corte, ya sea lo que ha planteado la senadora Muñoz u otro respecto a la respuesta que tuviéramos. A mí me parece todo justo que si las principales víctimas identificadas en todo este proceso han sido ustedes y las otras personas no estaban materiales, es un tema jurídico, estrictamente jurídico. Son hijos, pero no han sufrido el daño que ustedes sufrieron y por lo tanto no han sido calificados por la Corte. Y tengo dudas que pudieran ser ahora incorporados, que sean calificados como víctimas porque tampoco han sufrido daño. Entonces, pero como hay un tema legal, y ese punto el Ejecutivo lo ha hecho presente respecto a los herederos, tenemos un punto legal porque esta es la adaptación a las leyes nacionales. Pero la buena noticia que nos da la SUBSE es que tenemos en 2 semanas eventualmente respuesta. Yo quisiera pedirle que la Comisión se comprometa a tener evaluación de la respuesta de la Corte a la petición que ha hecho la Subsecretaría y luego en sesión nuestra poder determinar y le vamos a informar adecuadamente a ustedes las acciones que va a realizar la Comisión como tal frente a aquello, teniendo muy presente los puntos que usted ha planteado, que lo entendemos perfectamente. Ofrecería la palabra a la subsecretaria para luego pasar al segundo punto de la tabla. Señora subsecretaria y luego la senadora y luego la subsecretaria. Quería señalar que antes de que el gobierno reciba la respuesta, podemos nosotros enviar hoy día un oficio. También, me parece, para poder dando agilizar. contexto que conocemos la gestión del gobierno, respaldando los fundamentos que se entregan para, por cierto, poner más energía a una posible decisión en 2 semanas más. Digamos. Lo más probable es que si son 2 semanas ya la resolución esté tomada por los plazos que tiene la Corte. A lo mejor no está ni avanzada. Pero sin duda apresurar señora Cecia, le ofrezco la palabra y luego a la subsecretaria para poder cerrar. Y una consulta a ella, a la señora Rebeca Barren. ¿Ellos cuándo piensan cumplir los de la sentencia, los puntos como el acto público, como los de psicólogos? Nosotros no vamos a ir tienen claro que no vamos a ir a un psicólogo de servicio público después de lo que vivimos con mi padre y mi madre. Y el acto público que tenían que hacer, ni siquiera lo han llamado, que tenían que ponerle una placa en el Sotero Río, ni nada, ni disculpas públicas que tenían que hacer y llamar a los canales de televisión, no han cumplido nada de lo otro, la sentencia, fuera que obstaculizaron todo esto. Lo prometieron ese día cuando estábamos con el ministro de Justicia, que lo iban a subir las pensiones, que iban a hacer una cosa y otra, puras mentiras, puros calmantes, nada de eso han cumplido, nada, puras mentiras. Y yo a ella no le creo nada. Ella la llamamos montones de veces, dijo que no tenía nada que hablar con nosotros. Su secretaria y ella que no tenían nada que hablar con nosotros. Ella ahora la veo la cara, pero la llamamos una y otra vez para hablar con ella. Y todo lo que hablan son puras mentiras, puros calmantes. Llevamos 18 años escuchando puras mentiras. Una reunión tras. ¿Sabe que en estos 18 años empezamos jóvenes a luchar? Sí, y hemos escuchado puras mentiras. Sí, la hemos escuchado. Por cierto, usted tiene la libertad de hacer los juicios y
La comisión tomará su opinión. Hemos escuchado a la subsecretaria Sí. respecto al procedimiento y lo que tenemos en concreto es un documento que no habíamos visto en la comisión de una serie de cumplimientos de la sentencia. La comisión se compromete a revisarlo, no es ocasión ahora durante la sesión hacerlo, revisar cada uno de los cumplimientos de la sentencia, las fechas que usted ha planteado, también la disculpa pública, el acto público, y una vez que lo haya hecho la evaluación, nosotros vamos a elaborar un oficio respecto a aquello, se lo vamos a hacer llegar, junto con el oficio, a la Corte Interamericana, intentando y buscando la agilización de la respuesta que ha planteado la subsecretaria. Nos vamos a preocupar y la comisión va a trabajar junto a usted hasta que el pago se haga efectivo. Ese es el compromiso que he hecho con los senadores y la comisión. No es solo esta sesión, vamos a hacerle el seguimiento a todo este procedimiento, buscando lo que ustedes quieren, apresurar el pago y el cumplimiento estricto de las recomendaciones y más bien del dictamen de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le voy a ofrecer la palabra, señora Cecia, no va a ser la última vez que nos veamos. Eso es lo que, Aquí lo que tengo le quiero decir. la copia de la sentencia. Nos si quiere dejan todo, sacarle porque copia. el oficio de la subsecretaria que hemos detallado, lo hemos escuchado, ella dio lectura parcial, lo vamos a revisar en su conjunto para poder determinar cuáles aspectos han sido cumplidos o no por el Gobierno y cuáles siguen pendientes. De eso vamos a hacer un oficio formal al Gobierno y también si le vamos a entregar copia a ustedes, de tal manera de obtener la respuesta que ustedes han pedido, que entiendo en esta sesión no hay posibilidad inmediata de respuesta total. Lo que sí entiendo, hay voluntad de poder trabajar y responder de manera formal. Voy a ofrecer por última vez la palabra a nuestra subsecretaria de Derechos Humanos para poder pasar al otro punto. La subsecretaria. Gracias, presidente. Yo solo quiero volver a señalar que ha existido un compromiso, que hemos hecho las gestiones que nos corresponden desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Volver a señalar que en lo que respecta al tema del psicólogo, el convenio está en las manos de la representante, la abogada de los peticionarios, para su aprobación. Por lo tanto, mientras eso no se resuelva, no podemos avanzar nosotros. Por otra parte, señalar, y eso quedó abierto porque lo señalé al comienzo cuando empecé a hablar, respecto al acto público. Digamos, no podemos hacer el acto público sin tener el afinado y solucionado el tema con la Corte Interamericana respecto de la indemnización, porque sería un acto cojo. Y tampoco podemos hacer que la tesorería hoy día pague, porque la tesorería está atada de mano, porque tendría que, si nosotros hubiéramos querido hacerlo formal, habríamos pagado la sucesión hereditaria, incluyendo a estos herederos que no conocíamos. Y precisamente para que a ellos no se les llegue la indemnización que recibieron los hermanos Poblete Vilche, es que hicimos esa presentación a la Corte. Nada, eso, quiero simplemente recalcar nuestro compromiso. Bien, señora secretaria, han quedado firmes los compromisos para que ambos hermanos tengan la certeza de que nos vamos a preocupar. Hoy día, en esta ocasión, hemos recibido este informe, tanto el Gobierno como los documentos que ustedes nos van a dejar, van a ser parte constitutiva del acta de esta sesión, que además ha sido televisada, y entiendo que los compromisos que el Gobierno ha adquirido va a seguir trabajando en ello. Si no es así, hay unanimidad en los senadores de la Comisión que vamos a luchar y a trabajar porque esto se apresure, incluyendo una acción ante la Corte Interamericana, de tal manera de que esto sea a la brevedad. Yo solo le señalo, subsecretaria, don Vinicio ha planteado que no pueden hacerse temas de tratamiento psicológico en el mismo hospital, voy a comprobar si es así o no. Yo comparto que no puede ser el mismo hospital. Y eso vamos a tener respuesta formal, y se la vamos a remitir. Muy bien, de verdad acompañándolo y decirle que ha sido muy interesante, agradeciéndole la lucha que han dado. Conocemos casos en que no ha habido justicia, precisamente, de personas que han fallecido esperando, de todas las edades y también de la tercera edad, y si hoy día tenemos este fallo, la Corte Interamericana es por su lucha, como ustedes lo han dicho, estuvieron solos peleando durante muchos años, casi 18, para obtener esta resolución que da una señal al Estado de Chile que tiene que proteger a los adultos mayores en cualquier circunstancia de la atención, del derecho a la atención de salud. De allí la importancia que no solo haya un buen fallo de la Corte Interamericana, sino un buen cumplimiento también del Gobierno y cabal y total cumplimiento. Y quiero decirles de que yo al menos tengo la convicción, senador Latorre igual, la señora Adriana Muñoz, de que el Estado de Chile tiene el deber judicial y también moral de cumplir a integridad y a cabalidad el fallo. Y eso es lo que nos comprometemos como Comisión de Derechos Humanos dentro de las escasas facultades que tenemos. Nosotros no podemos ir a presionar a la Corte Interamericana, podemos hacerle presente un criterio como comisión. Sí podemos trabajar con el Gobierno los aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de aquello.
El Senado no tiene facultades fiscalizadoras, pero hemos desarrollado un buen diálogo con la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tenemos muchos proyectos trabajándolo, así que tenemos posibilidad de conversar de manera permanente. Y ya queda claro cuál es la posición de ustedes. El Gobierno ha dado sus explicaciones, tenemos las cartas sobre la mesa, vamos a trabajar en ellas. ¿Les parece? Eso. Muy bien. Yo voy a suspender la sesión por un minuto para despedir a don Vinicio y a doña Cecia. Es solo una palabra. Este mes que viene ya se vencen los plazos ante la Corte para el Estado de Chile. Es un año sí, desde el este mes que viene se vencen los plazos y no han cumplido nada de la sentencia. Y don Vinicio, como el documento que hemos tenido ahora fija todo aquello, y el primer documento que tenemos sobre el cumplimiento de la larga lista de cumplimientos que debe dar el Estado, vamos a revisar cada uno de ellos y vamos a elaborar un oficio de la Comisión al Gobierno y también a la Comisión Interamericana. Así es que dennos 2 a 3 semanas, que es el plazo que ha señalado la subsecretaria, y independientemente que haya o no la respuesta de la Comisión Interamericana a la solicitud del Gobierno, la Comisión va a hacer un oficio manifestando su preocupación respecto a esta situación y que nuestro criterio es el que hemos dicho, que ojalá el pago se realice a la brevedad a las víctimas verdaderas, que en el caso son los que han llevado adelante este proceso, que son ustedes. ¿Me parece? Muy bien. Suspendo la sesión por 3 minutos para despedir a nuestros invitados. Bien. Se reinicia. Sí. Pedimos a nuestro subsecretario. Bien. Segundo punto de la tabla está continuar con las audiencias públicas, el proyecto de reforma constitucional,
que rebaja la edad para ejercer el derecho a sufragio en elecciones municipales a quienes hayan cumplido 14 años de edad. Boletín 868-0-07. Para esta ocasión hemos invitado por el Instituto Milenio Fundamento de los Datos al académico e investigador señor Cristian Pérez Muñoz. Acompaña a la directora de comunicaciones, doña Noemí Miranda, ¿es así? Bien, bienvenida, doña Noemí. Si gusta tomar asiento y acompañarnos en la comisión. Y también por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, al rector don Jaime Espinosa. Nuevamente, bienvenido Jaime, y junto con la jefa de gabinete de la rectoría, señora Lorena Tejo, que si está puede tomar asiento en la mesa. Muy bien, ofrezco la palabra a don Cristian Pérez, no sin antes recordar de que esta es la segunda sesión respecto a este proyecto de ley. Hemos dicho y hemos argumentado en muchos sentidos cuál es el objetivo y tiene 3, 4, 5 bases fundamentales. Las resumo básicamente porque, como estamos siendo transmitidos por televisión, en el año 2005 hubo una modificación importante y se estableció la imputabilidad penal de los menores de 14 años. Esto es, se le asignó discernimiento, y el discernimiento es distinguir entre el bien y el mal. Y se dijo a los 14 años, los menores tienen discernimiento y pueden distinguir entre el bien y el mal, y por tanto son imputables penalmente. La pregunta y a la base de este proyecto hemos dicho si pueden distinguir entre el bien y el mal, tienen discernimiento, la verdad, solo para imputabilidad penal, en materia de deber y derecho y en materia de una política que lo integre a la sociedad desde muy temprano. El debatir sobre la elección municipal, su entorno, o sea, tienen discernimiento para saber el bien y el mal, pero no tendrían para saber si elegir o no a un concejal que los represente en materias muy cercanas que son los de la comuna. Del mismo modo, la preocupación sobre el inicio del consumo de drogas, particularmente tabaco y alcoholismo en Chile a temprana edad, da cuenta de que en este segmento de adolescentes debe haber un proceso de integración social con mecanismos efectivos. Y uno de los mecanismos efectivos es la toma de decisiones tan importante. Y por último, para dejarlo también a consideración de nuestros invitados, solo decirle una cosa. Tengo la convicción de que el mundo, y nosotros los que aquí en esta mesa estamos haciendo muy poco para prevenir el cambio climático. Y de que el futuro que vamos a heredar, aquellos que hoy día tienen 14 años, es un futuro que quizás los que estamos en la mesa no lo vamos a vivir. Y por lo tanto, yo digo, si los que estamos hoy día a cargo de ese futuro no estamos cumpliendo con nuestro deber, como lo ha dicho las Naciones Unidas, como lo han dicho el 95% de los científicos, vamos directo a un colapso de cambio climático irreversible en los próximos 30 a 50 años. Soy de los que cree de que hay que darle un espacio de participación a esos jóvenes, adolescentes, que van a vivir ese futuro y del cual, digamos, puede haber condiciones irreversible. Y creo que el mejor mecanismo de integración es la participación ciudadana. Eso está a la base de este proyecto de ley. Participación ciudadana en la elección de sus representantes. Dejo la palabra entonces a don Cristian Pérez Muñoz, académico, investigador, Instituto Milenio Fundamentos de los Datos. Eso es, muchas gracias, presidente. Sí, y del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica también. Voy a hacer la presentación en 15 minutos, ¿sí? Y lo voy a proyectar ahí también. Si hay algún problema con mi acento por alguna palabra, lo puedo repetir sin problemas. Dale, muchas gracias. Bueno, lo primero que voy a hablar es... primero vamos a empezar con algunas consideraciones previas sobre el derecho al voto, ¿sí? Y lo que voy a hacer es una presentación básicamente de teoría democrática desde una perspectiva normativa, ¿sí? De ética, de ética de las elecciones o ética del sufragio, ¿sí? Y por qué este tipo de proyecto de ley, cuáles son las implicaciones normativas y éticas principales de este tipo de proyecto de ley, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el sufragio universal rara vez es universal, ¿sí? En la mayoría de los casos, en la mayoría de las democracias, hay algunas excepciones determinadas para determinados grupos, ¿sí? Por ejemplo, los extranjeros en algunas democracias no pueden votar, Chile es una excepción, los expatriados, los menores de edad, las personas cumpliendo condena, ¿sí? Las personas con discapacidades cognitivas también. Entonces debemos preguntarnos básicamente a quién debemos excluir o a quién se excluye y por qué se excluye, ¿sí? Entonces, la primera idea es que todos y todas deberíamos tener el derecho a voto, al menos de que hayan buenas razones para excluir a un determinado grupo de ese derecho, ¿sí? ¿Por qué deberíamos tener derecho a voto? Por una sencilla razón, porque mediante el derecho a voto en nuestra democracia podemos representar nuestros intereses en las decisiones que nos afectan.
Y los criterios de exclusión que se usan generalmente son 4. ¿Sí? El primer criterio es la idea de capacidad. Y esta es la idea que subyace, por ejemplo, al razonamiento que se hace en varias democracias para delimitar, para poner los 18 años de edad como un límite para determinar quién puede votar y quién no puede votar. El segundo criterio dice que solo quienes son gobernados por las leyes de una comunidad tienen derecho a participar de las decisiones democráticas de dicha comunidad. Y este es el tipo de razonamiento que se utiliza, por ejemplo, para restringir el voto de los expatriados, ¿sí? De la gente que está fuera de nuestra democracia, pero que tiene nacionalidad, ¿sí? Y que podría eventualmente votar en nuestra democracia. El tercer argumento es excluir a quienes son pasibles de manipulación. Y este es un argumento que también se utiliza para restringir el voto de los menores y también se utiliza para restringir el voto de personas que tengan algún tipo de discapacidad cognitiva, ¿sí? Y finalmente, el derecho a voto puede ser suspendido, en varias democracias lo es, para aquellas personas que están cumpliendo condenas, ¿sí? O que tienen sus derechos suspendidos, ¿sí? Por alguna razón. Entonces, la edad como criterio de exclusión es solo un proxy, es solamente un criterio de aproximación para estimar la capacidad que tiene un votante para poder tomar una decisión, ¿sí? Y realmente en la literatura de hoy en día normativa y ética sobre las votaciones hay casi un consenso, ¿sí? O al menos hay muchas voces que apuntan a que el criterio de la edad como métrica para determinar si un votante puede o no determinar si tiene el conocimiento necesario para votar, es una métrica bastante mala. Eso básicamente por una sencilla razón, y es que podemos tener votantes menores de 18 que tienen capacidad para tomar decisiones y el conocimiento necesario para sufragar, ¿sí? en buena forma y la autonomía suficiente, y que están excluidos del sistema, y a su vez tenemos personas que no cuentan con eso y sin embargo están incluidas en el sistema, ¿sí? Entonces, básicamente en la literatura hay un consenso en que el criterio de la edad no es un criterio adecuado, ¿sí? Pero más allá de que la edad no es un buen criterio, ¿sí? Las posibilidades, hay distintos argumentos también para decir por qué deberíamos apostar por este tipo de proyecto, ¿sí? Y estos son los tres argumentos principales. Primero, la posibilidad de representar los intereses, ¿sí? La segunda es que la democracia es un autogobierno colectivo, y eso implica de que los iguales gobiernan, y no solo que los iguales gobiernan, sino que también son gobernados. Y finalmente, que la votación a temprana edad puede ser utilizada como una fuente, como una escuela de ciudadanía, ¿sí? Y esto, lo que sigue es un fragmento que creo que es lo principal, el fragmento principal del proyecto de ley, ¿sí? Que lo que dice, lo leo rápidamente, dice: lo que queremos hacer en este proyecto de ley es reconocer el derecho a voto de los jóvenes, buscando facilitar su participación democrática y ampliar este derecho asumiendo la nueva realidad social y ciudadana, donde los jóvenes reclaman espacios demostrando madurez política en un contexto legal en que se ha impuesto un estándar de responsabilidad social, política y jurídica muy anterior a la mayoría de edad, ¿sí? Y este fragmento, que creo que es el corazón del proyecto, tiene 3 puntos que quiero discutir. El primero es, ¿sí?, lo de facilitar la participación democrática, y ahí viene el argumento de la escuela ciudadana, ¿sí?, de utilizar la votación como una suerte de prueba de escuela para que la gente aprenda, para que los menores de 18, por ejemplo, en este caso, aprendan luego y vayan y voten una vez que tengan 16 o 18, depende de cómo se corra esa franja, ¿sí? La segunda parte es que los jóvenes reclaman espacios demostrando madurez política, ¿sí? Y la tercera, que es la más importante, y era lo que decía el presidente recién, es que el contexto legal en que se ha impuesto un estándar de responsabilidad social, política y jurídica muy anterior a la mayoría de edad, ¿sí? Esos son los puntos principales o el corazón de este tipo de propuesta. ¿Y cuáles son las objeciones que le podemos hacer? Bueno, voy a hacerle una serie de objeciones, ¿sí? Y me voy a quedar con la última como la más preocupante, ¿sí? La primera es que los menores efectivamente, ¿sí?, pueden tener incapacidad para tomar juicios adecuados. La segunda es que el interés de los menores de 18 está representado por sus padres o por los adultos a cargo. La tercera es que tienen una incapacidad para tomar juicios autónomos sin interferencia. Acá sigo refiriendo siempre a mayores de 14 años, ¿sí?, entre la franja de 14 y 18. La tercera es que los límites son siempre arbitrarios, ¿sí?, que incluso tanto la franja de 18 como la franja de 14 es arbitraria.
La penúltima es que es necesario compasar el derecho a voto con el cumplimiento de ciertos mínimos de educación. Y la crítica final es que este tipo de ley puede hacer a los menores más vulnerables, ¿sí? Entonces, creo que hay buena respuesta para todas estas objeciones, ¿sí? Y quienes defienden esta ley pueden responder a todas estas objeciones de manera bastante satisfactoria, ¿sí? Porque, por ejemplo, el criterio de capacidad es demasiado problemático, como había mencionado al principio, ¿sí? La edad no funciona como una métrica muy adecuada para determinar. Evidentemente, si la edad que estamos tomando en cuenta es un niño de 5 años, ahí hace todo el sentido, pero la diferencia entre 14 y 18 no es una diferencia demasiado drástica, ¿sí? Después, la crítica de que es necesario compasar el derecho a voto con el cumplimiento de ciertos mínimos educativos, en realidad es bastante complicada, porque si se ata educación con derecho a voto, ¿sí? Es posible que se excluya a una gran o a un porcentaje importante de la población que no tiene, por ejemplo, secundaria terminado, ¿sí? Entonces, atar educación a votación es un criterio bastante complejo, ¿sí? Lo mismo que la posibilidad de ser manipulados, porque también es una posibilidad que trasciende a los menores de edad, ¿sí? Ahora, voy a hablar un poquito del problema de la vulnerabilidad, que es el problema que más me preocupa, ¿sí? Y este es el problema que veo, ¿sí? Que es que este tipo de ley hay que justificarla de una manera muy especial, hay que diseñarla de una manera muy especial, porque las implicaciones que pueden haber son que puede terminar abriendo la puerta para limitar las protecciones que tenemos, ¿sí? Entonces, hoy los 18 años funcionan como una barrera de protección y existen buenas razones, argumentos tanto paternalistas como de daño, ¿sí?, para justificar que exista esa barrera. Entonces, si vamos a bajar la edad, ¿sí?, bajar la edad para votar, no queda demasiado claro qué vamos a hacer. O sea, si esto es una respuesta, como decía el presidente hoy al principio, si es simplemente una respuesta a una tendencia que tenemos en Chile y en otros países, como mi propio país, como en Uruguay, a bajar la edad, por ejemplo, del consentimiento sexual, a bajar la edad para los controles policiales, a bajar la edad de imputabilidad, a bajar la edad mínima para trabajar, a bajar la edad para comprar tabaco, alcohol, manejar, para hacer un contrato legal, para pertenecer a las Fuerzas Armadas. Si esa tendencia que tenemos a la baja de las edades de los menores, en realidad en la respuesta que le vamos a dar es una respuesta de que simplemente le vamos a dar un voto, bueno, entonces creo que la respuesta institucional no es demasiado satisfactoria, porque esas tendencias no las vamos a poder contrarrestar simplemente con dándole la posibilidad de votar. Entonces, a la hora de diseñar este tipo de proyectos y a la hora de diseñar este tipo de política hay que tener bastante cuidado, ¿sí?, porque la prioridad en este caso debería ser el bienestar de los menores y no simplemente sus derechos políticos, porque en definitiva los menores son ciudadanos potenciales y en pocos años van a poder votar, ¿sí? Pero nosotros tendríamos que tener una prioridad como Estado, ¿sí?, de que efectivamente el bienestar de estas personas, que exista, ¿sí?, de todos los menores, exista un resguardo de varios problemas que no se solucionan simplemente con extendiendo el sufragio por 4 años, ¿sí? Y ese es mi punto principal. Gracias, profesor Cristian Pérez Muñoz, de la Universidad Pontificia Católica. Voy a ofrecer la palabra ahora al rector, don Jaime Espinosa, de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación. Don Jaime, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, agradezco la invitación que me ha formulado esta Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, para poder ofrecer la opinión no solo mía, sino de la institución que represento, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. He tenido la oportunidad de compartir conversaciones con distintos actores relevantes del mundo de la educación, entre ellos mi propio consejo académico de la UMCE, a un Premio Nacional de Educación, a especialistas en neurociencias y, por supuesto, a distinguidos académicos
de mi universidad y de otras universidades. También con abogados que también tienen una mirada respecto a esta materia. Pero antes de entrar directamente en lo que se nos consulta respecto de la edad para sufragar en Chile, quisiera aportar algunos datos iniciales. A nivel mundial, 8 países consideran la ampliación del voto desde los 16. En América Latina, Brasil, 1988, Argentina, 2013, Ecuador, 2008, Nicaragua, 1984 y Cuba, 1992. En la Comunidad Europea, Austria fue el primer país en rebajar la edad de sufragio el 2007. La medida se debate en España, Italia y el Reino Unido. En América Latina se ha iniciado en Bolivia, Chile y Uruguay. En la actualidad, en Colombia, la oposición propone ampliar edad a 16 años con voto obligatorio y posibilidad de voto electrónico. La propuesta modifica la Constitución. La ciudadanía se ejercerá a partir de los 18 años. Sin embargo, el sufragio deberá ejercerse a partir de los 17 para las elecciones del 2022 y desde los 16 años a partir de las elecciones del 2026. El Estado promoverá desde la educación básica y secundaria una cátedra sobre la participación democrática, la representación y la importancia de ejercer el derecho a voto. El debate en Chile. Quisiera centrarme fundamentalmente en el excelente artículo El derecho a sufragio de los menores de edad, capacidad y edad electoral del académico Pablo Marshall, 2017, de la Universidad Austral. El artículo concluye que hay buenas razones para pensar que podría rebajarse a los 16 años, principalmente porque la responsabilidad legal es consistentemente reconocida por el sistema jurídico a esa edad. Ello sería un poderoso argumento en el contexto de una democracia que atribuye derechos de participación política como consecuencia del reconocimiento de la personalidad deliberativa, en la que también se funda la atribución de la capacidad legal asociada al concepto de sujeto de derecho. En segundo lugar, si los menores son considerados como responsables para cometer delitos y celebrar ciertos actos civiles, resulta extraño que un estándar de capacidad más demandante sea la excusa para marginarlos de las elecciones. Se puede concluir, por tanto, que bajo ciertas circunstancias la inclusión de algunos menores de edad es requerida, aunque este argumento no permite concluir exactamente cuál es la edad más adecuada para fijar una regla de edad mínima electoral. La mantención de la exclusión de los mayores de 16 años resultaría particularmente injustificada si ésta se encuentra disociada de la edad en que cierta capacidad legal es reconocida a los menores de edad. Teniendo estas conclusiones teóricas a la vista, podría sostenerse, de acuerdo con Marshall, que las propuestas de modificación de la regulación electoral que pretenden rebajar la edad electoral a 16 años no resultarían problemáticas. Por otra parte, consultada la opinión de un especialista en neurociencias, existe pleno acuerdo entre los investigadores de que el desarrollo cerebral es un proceso progresivo que recién se completa pasados los 25 años. De manera que la edad para votar, por ejemplo, se determina más por consensos sociales que por evidencias científicas. Asimismo, no todos los procesos cognitivos se desarrollan del mismo modo de persona en persona. Un par de conceptos interesantes acuñados por la neurobiología distingue entre decisiones frías y calientes. Son decisiones frías aquellas que requieren un tiempo prolongado de reflexión, consulta y configuración de opiniones. Por ejemplo, votar en una elección popular. Esto se constata en la adolescencia, ya a contar de los 16 años. Por su parte, las decisiones calientes y conforme al estado de madurez cerebral, los adolescentes las toman impulsivamente de manera inmediatista, influidos por la emocionalidad del momento. No es el caso para los efectos de poder votar. Es una contradicción, por lo tanto, que se impida votar y, sin embargo, la ley de responsabilidad penal se aplica a contar de los 14 años. Un crimen imputable sería entonces el efecto de una decisión caliente. Con respecto al riesgo de la influencia de otros para la toma de decisiones, no existe certeza de que aquello termine a los 18 años. Por otra parte, en este contexto, el derecho ciudadano que asimila el derecho a votar con aquellos que pagan impuestos es una exageración ajena a estas consideraciones. Me salto el debate político en honor al tiempo y
Continúo con la página 8 del informe. En general, hay relativo acuerdo en que, más allá de los análisis de la postura a favor de rebajar la edad a 16 años, se hace necesario que los propósitos de participación, inclusión y de fortalecimiento de la democracia estén asegurados con un reimpulso de la formación ciudadana. Así lo estima, por ejemplo, el Consejo Académico de mi universidad. Desde el rol que nos asiste como institución formadora de profesores, debe abrirse el debate a fin de contribuir a un fortalecimiento de la democracia desde la educación. Resulta preocupante que en las últimas elecciones se constate una alta abstención precisamente entre los jóvenes de entre 18 y adultos de 40 años. Sin un plan de formación ciudadana consolidado, bien aplicado en el sistema escolar, se corre el riesgo de que al incrementar el universo de votantes aumente la abstención y se debilite la legitimidad de los electos, tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento, por cierto, también en las elecciones municipales. En otro orden de opinión, se reconoce que los adolescentes tienen opinión política, lo que se demuestra con su participación en movimientos de protesta sobre diversas causas sociales. Por ejemplo, las masivas manifestaciones de la Revolución Pingüina del año 2006 y otras más recientes que han contribuido a un cambio importante para el mejoramiento de la calidad de la educación. Sin embargo, estas incursiones participativas han sido en la calle, mas no suficientemente en las urnas. De ahí la necesidad de insistir en la formación ciudadana sin desconocer los argumentos del debate reciente. Esta, a nuestro juicio, es una oportunidad para centrarse por ahora en el fortalecimiento y protección de los niños y adolescentes de nuestro país. Entonces, no solamente el derecho a voto, sino un proceso mucho más integral que considere, entre otras materias, los derechos humanos, la identidad cultural y territorial, el desarrollo local, el respeto a la diversidad sexual, el medio ambiente, la interculturalidad, el respeto a los derechos de la mujer, etc. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Me referiré a la Ley sobre Formación Ciudadana. Esta ley, promulgada en marzo del 2016, establece que todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deben incluir un plan de formación ciudadana que, comillas, integre y complete las definiciones curriculares nacionales en esta materia, que brinde a los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso. Esto es Ley 20.911 del 2016. De acuerdo con esta definición, los sostenedores pueden definir libremente el contenido del plan de formación ciudadana, debiendo éste ser público y estar incorporado al plan de mejoramiento o PEI. Se fija además la obligación para el Mineduc de apoyar el desarrollo de planes de formación ciudadana y de fomentar que dicha materia se incorpore en la formación inicial docente. Junto con lo anterior, la ley establece en el artículo 2 de las disposiciones transitorias que el Ministerio de Educación debe impulsar la incorporación de la asignatura de formación ciudadana para tercero y cuarto medio en conformidad al procedimiento contemplado en el artículo 31 de la Ley General de Educación. La propuesta de bases curriculares para el Plan Común de la Formación General de tercero y cuarto medio para todos los estudiantes del país incorpora, por lo tanto, una nueva asignatura de formación ciudadana. Como antecedentes, hay que recordar que en el sistema escolar la asignatura de educación cívica formó parte del currículo escolar como asignatura independiente desde 1912 hasta 1967, fecha en que empezó a ser incorporada como contenido de la asignatura de Ciencias Sociales. En 1980 se reincorpora como asignatura bajo la denominación de Educación Cívica y Economía y en 1984 se reinstala como Educación Cívica para desaparecer definitivamente como asignatura independiente y definirse como objetivo transversal del currículum escolar en 1997. Veamos algunos estudios de puesta en marcha del Plan de Formación Ciudadana. Este es, me refiero al encargado por el Mineduc, al PNUD 2016 y 2017. En total se realizaron 20 entrevistas individuales, 10 entrevistas grupales y 2 grupos de conversación. En la fase de análisis de información secundaria se analizaron registros de una muestra de 361 establecimientos representativa a nivel nacional.
Síntesis de los principales resultados del estudio. Pese a ello, cerca de un 30% de escuelas no cuenta con acciones de formación ciudadana y un 14% reporta problemas en el diseño del plan, siendo más crítico en escuelas particulares subvencionadas, en aquellas que se imparten formación TP y en escuelas con educación especial. En los establecimientos que sí muestran avances, el diseño del plan ha estado marcado por una lógica de elaboración poco participativa, en la que se define un encargado del plan y donde el involucramiento de la comunidad educativa se limita a la socialización o validación de éste. Una proporción importante de escuelas diseñó acciones de formación ciudadana que buscan fortalecer los espacios de participación como el centro de alumnos o los consejos escolares. Estas acciones, sin embargo, apuntan al cumplimiento de la normativa, constitución de estos organismos o desarrollo de elecciones, por ejemplo, más que a garantizar experiencias significativas y vinculantes de participación, y coexisten con prácticas de gestión y enseñanza mucho menos democráticas. Respecto de las actividades extraprogramáticas, la implementación del plan de formación ciudadana ha implicado en muchos establecimientos el desarrollo de actividades episódicas como actos, celebración de efemérides ciudadanas, talleres extraprogramáticos, debates, charlas, salidas, etc. Esta modalidad de implementación del plan de formación ciudadana tiene como riesgo hacer de la formación ciudadana una experiencia que opera como hito, que no se articula con la enseñanza que tiene lugar en las asignaturas y que sobrecargue el calendario y las horas escolares. El análisis temático de los planes de formación ciudadana muestra que los establecimientos han privilegiado la formación en valores, la participación y la sana convivencia en el contexto escolar o en el entorno más inmediato, ámbito reconocido como la dimensión civil de la ciudadanía. El trabajo sobre la diversidad e inclusión, el medio ambiente, los derechos humanos y el conocimiento institucional y cívico son menos abordados en las acciones de formación ciudadana en los establecimientos. Por otro lado, la formación ciudadana abordada en la lógica del plan de acción ha generado problemas en el diseño, implementación y monitoreo. Las escuelas han designado a un encargado del plan para su diseño y ejecución, quien generalmente tiene una posición más periférica en la estructura organizacional. Esto tiene como resultado que las iniciativas del plan funcionan en paralelo a la enseñanza y se encuentran desarticuladas de otros planes. Dado que la lógica del plan entrega autonomía a las comunidades educativas para que definan y diseñen acciones de formación ciudadana, existe gran diversidad de aproximaciones al tema. En este contexto, el seguimiento del plan de formación ciudadana es una pieza clave para evaluar si este dispositivo contribuye o no a los objetivos de la ley. El estudio advierte la importancia de contar con mecanismos de monitoreo de los aprendizajes y habilidades alcanzados por estudiantes en el marco de esta política para reformular las acciones diseñadas o incluir otras. En el marco de procesos de planificación autónoma, el acompañamiento a las escuelas es central para formar capacidades entre sus profesionales y para asegurar la alineación de su trabajo con los propósitos de la política. Veamos otra opinión, otro estudio, internacional de educación cívica y formación ciudadana. Se han aplicado 3 ciclos, 1999, 2009 y la última en 2016. Tiene como objetivo investigar las maneras en que los jóvenes están preparados para asumir sus roles como ciudadanos en el siglo XXI. Para ello, el estudio informa sobre los aprendizajes de los estudiantes de octavo básico de educación cívica y formación ciudadana, así como también sobre sus actitudes, percepciones y actividades en relación con este tema. Este estudio es una iniciativa de la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo. La evaluación se basa en la concepción de que un buen ciudadano cuenta con los conocimientos necesarios para comprender y valorar la vida en sociedad y las formas de organización democrática, la capacidad de razonar acerca de las instituciones, eventos, acciones y procesos que se desarrollan en sus comunidades y la habilidad de desarrollar y justificar opiniones y visiones sobre estos elementos, las actitudes favorables a la vida en democracia y una disposición a participar activamente en las comunidades en las que es parte. Principales hallazgos. El conocimiento cívico de los estudiantes del país está bajo la media internacional y se mantuvo estable desde el 2009. Las mujeres y los estudiantes de grupos socioeconómicos más altos obtienen mejores resultados.
Solo la mitad o menos de nuestros estudiantes confía en el gobierno, parlamento y tribunales de justicia, cifra inferior al promedio internacional y con una importante baja desde el 2009. Los estudiantes de Chile muestran una actitud favorable frente a la igualdad de género y la igualdad de derechos para todos los grupos étnicos. La participación en actividades políticas fuera de la escuela es baja y sus expectativas de participación electoral futura son inferiores al promedio internacional, aunque más altas que las realmente observadas en las elecciones. El porcentaje de estudiantes que ha participado votando o presentándose como candidatos en elecciones de la escuela está por sobre el promedio internacional, al igual que el porcentaje que participa en actividades de voluntariado fuera de la escuela. Para finalizar, algunas ideas. El voto a los 16 años debe ser parte de un proyecto educativo para que los jóvenes tengan posibilidades de votar responsablemente. Introducir el voto sin previa formación y sin información abierta a todas y todos los jóvenes resultaría una cuestión impuesta que lo más probable lleve a una gran abstención. El tema de fondo no es rebajar de 18 a 16 años la edad de votar, sino es abrir una oportunidad para impulsar procesos de formación política en el sistema educativo. Puesto que los jóvenes de esa edad están aún en educación media, la pregunta es ¿cómo se está impulsando la ley de formación ciudadana? ¿Qué orientaciones se pueden dar a los establecimientos a partir de las mediciones de la Agencia de Calidad respecto de la dimensión de participación y formación ciudadana? ¿Qué políticas se pueden implementar a partir de los resultados de la encuesta? Por otro lado, no hay que infantilizar a los adolescentes, ya que han dado muestras que son capaces de expresar sus demandas, pero también hay que canalizar esa participación para que no se convierta en una nueva frustración. Es necesario valorar y apoyar la creación de centros y federaciones de estudiantes y otras expresiones organizacionales que puedan canalizar las demandas políticas. Una opción es realizar un proceso gradual que estimule la participación ciudadana y el interés de los jóvenes. Es necesario pensar que la baja participación electoral de los jóvenes se explica desde una perspectiva institucional y otra socioeconómica. La desigualdad se expresa también en el desigual acceso a la información y a los bienes culturales que produce una baja de participación en los jóvenes. Entonces, puede haber un sesgo de clase, pues existe evidencia que las personas con más recursos y que viven en las comunas con más ingresos son las que más votan. Por último, la formación docente es clave en la formación de los nuevos ciudadanos, no solo en el ámbito de las asignaturas de ciencias sociales, sino a nivel transversal en todas las disciplinas. Igualmente, la formación de docentes nobles y en ejercicio debe ser una política fundamental que debe asumir las universidades, especialmente las universidades del Estado. Señor presidente. Gracias, profesor Jaime Espinosa, por este debate que recién comienza. Quisiera hacer una observación general sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley tiene un artículo único, pero tiene dos modificaciones. La primera reemplaza el inciso primero del artículo número 13 de la Constitución Política, donde la voz 18 años reemplazada por 16 del proyecto de ley. Y luego agrega un inciso segundo en el artículo número 13, que establece, sin embargo, tratándose de elecciones municipales, tendrán derecho a sufragio los chilenos que hayan cumplido 14 años de edad. La situación de los 14 años de edad, entonces, está reflejada a los 14, pero el proyecto de ley de reforma constitucional, al artículo número 13, señala la reducción a los 16 años. Quisiera hacer una pregunta a nuestro invitado por su experiencia académica y de investigación, además social. Está claro de que no hay como una edad sobre el cual, digamos, fuera óptimo votar, ¿no? Porque la abstención municipal en las últimas elecciones alcanzó el 70%. O sea, desde los con mayor formación universitaria hasta los sin formación universitaria, o sea, no fueron a votar. En las últimas elecciones municipales hay alcaldes o municipios donde votó el 20% del padrón electoral, el 20%. Si uno le toma en cuenta de que hay un candidato que tiene el 30% o el 20%, como ocurre en algunas comunas, el tema de la legitimidad de la representación, de algún modo cuestiona la democracia, es decir, la escasa representatividad. Yo soy de los que cree que hay una crisis de participación, de representación y de legitimación. Es decir, de que tenemos un sistema que se ha debilitado en estas tres materias. Hay una crisis no asumida. Y por tanto, ¿cuál es la edad óptima para votar?
yo diría que esto está en cuestión como el tema de cuándo seas adulto mayor o no seas adulto mayor, ¿no? Yo me quedo con el adagio que hay viejos de 25 y jóvenes de 75. Y pareciera ser que la experiencia va y señala ese camino, que la edad no importa. Y de que en materia de madurez, que lo ha tocado Sergio, hoy día los chicos se quedan más en la casa. Antes se veían, Cristian Pérez Muñoz, perdona Cristian. Antes se veían tempranamente, a los 18 entraban a trabajar. Hoy día, por norma común, 30 años, todavía están en la universidad, su pieza en la casa, le dan la ropa, lo alimentan. En definitiva, ¿cuándo es la mayoría de edad? ¿Cuándo se produce de verdad el paso de la adolescencia a la adultez? Yo en esto comparto una vieja lectura sociológica de que decía Strauss, es parte también de esto, de que en la antigüedad, cuando existían clanes y tribus, las niñas pasaban de ser niñas a mujeres y los jóvenes pasaban de ser niños a guerreros. Entonces los tomaba el clan, los llevaba a la montaña, los metía en una caverna, los drogaba y renacían. Renacían después de una experiencia mística en donde de niños se convertían en guerreros que tenían que traer el alimento al clan, y las mujeres pasaban de ser niñas a madres, procreadoras. No había adolescencia. Hoy día, en el mundo actual, en la modernidad, al menos yo creo que ese proceso, por cierto, ya no es el ritual de llevarlo a la montaña, se ha instalado desde la modernidad lo que llamamos adolescencia o la edad del pavo, donde los chicos funcionarían de determinada manera. Y creo que eso tampoco da cuenta, porque hay gente de 30 que sigue siendo tan dependiente como un adolescente. Yo digo, es el mundo del trabajo. Lo que hoy día la modernidad ha hecho que sea la incorporación al mundo del trabajo la que separa a un adulto de un adolescente. Es decir, cuando sales y te ganas tu sustento, pagas tu pieza, pagas tu lavado de la ropa, pagas tu alimentación, y eso ocurre en un proceso que puede ir de los 18 a los 30, 35. Es decir, digamos, la incorporación del mundo del trabajo, que es rudo, que es competitivo, que en definitiva significa romper con la matriz materna o paterna, se produce un fenómeno que es muy distinto a la sociología de principio siglo. Los niños en las minas entraban a trabajar a los 12 años. Y ahí están las fotos históricas. Trabajaban junto al padre abriendo la puerta en Schwager, en Lota, y no había distinción para el trabajo, y no era un delito de que los niños trabajaran, y de hecho trabajaban firmemente. Por tanto, estos cambios van asociados al tipo de sociedad que tenemos, a lo que permite la cultura, como el esclavismo. Hace 200 años los negros eran vendidos en la plaza de Boston, los pintaban con brea, y a nadie le sorprendía tanto que hubiera venta de esclavos, salvo a los esclavistas que eran perseguidos hoy, al igual como se persigue a los medioambientalistas, que denuncian la destrucción del planeta y son mirados como un enemigo de la sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo puede hablarse de una madurez adecuada para ejercer el derecho a voto? Yo siento de que en materia de capacidades son solo beneficios el establecer, digamos, la rebaja a los 16 años, porque obligan a definiciones. Y por último, decirle, yo recuerdo cuando escuchábamos la batalla de la Concepción, no había subtenientes de 14, 15 años que peleaban, que tomaron el uniforme para defender la independencia de Chile a muy temprana edad. Preguntaba a nuestra secretaria cuál es la edad de ingreso a la Armada. Yo tenía la sensación que podían ingresar a los 14, me dicen que a los 17, vamos a hacer la consulta, vamos a invitar al comandante en jefe, porque antes entraban muy temprano a las academias militares, bastante niños, sin embargo se incorporaban al mundo de las armas. Y vamos a tratar también de tener alguna experiencia en América Latina, donde ya se ha hecho ley, siempre voluntaria, en Brasil es voluntaria, Cuba, Nicaragua, en todas partes voluntario. Yo solo digo que, y una particularidad que les informo, hace algunos años, ya casi 6, 7 años, aprobamos la ley 20.131, que modificó la ley de juntas de vecinos, y se incorporó por primera vez un artículo que rebaja la edad de votar en las juntas de vecinos a 14 años. Ojo, este es el único país en donde hay una elección normada por ley, donde los niños se inscriben en el registro y votan en la elección de juntas de vecinos con los mismos derechos que todos los miembros de la junta de vecinos, salvo el ser electo dirigente por no tener la habilitación propia de su edad. Pero votan, y ha sido en muchas juntas de vecinos, por lo menos en mi región, un éxito. Los jóvenes se han incorporado, los dirigentes tienen que conseguir el voto de ellos, tienen que responder a sus intereses, que no son la de los adultos mayores, que no son la de las madres, que son la de los jóvenes, que pasan por esos requerimientos propios de ellos.
Y en mi opinión ha sido una extraordinaria y positiva experiencia y es un orgullo. Fue una ley que impulsamos y nos demoramos 9 años. Este debate se me vuelve a repetir. Había mucho temor de los 14 años de que pudieran participar. Pero yo decía si los chicos, los queremos la droga, los queremos donde los queremos participando en la vida cívica, de la polis, de la ciudad, del barrio, entonces démosle derecho y luego exijámosle deberes. Entonces, creo que este debate recién comienza. Yo pediría a nuestros invitados si cualquier cosa va a continuar. Yo tengo la certeza de que esto va a ser ley. No sé si ahora inmediatamente por la dificultad de la reforma constitucional, pero es ineludible. Yo escucho a Greta, la chica sueca que habla de las Naciones Unidas y nos interpela, por lo menos todos los que tenemos edad en esta mesa, y nos dice, yo lo dije al inicio de esta introducción, yo no sé si alguien lo ha tocado, pero yo he escuchado, he visto el video unas 4 o 5 veces, y hay una interpelación profunda, de decir de que los adultos de ahora, los que estamos en esta mesa, estamos decidiendo el modo de vida de la Tierra para 30, 40, 50 años, que son donde van a vivir, no nosotros, ellos, y ellos no participan en la configuración de ese modo de vida que se está generando ahora por el cambio climático y que es irreversible. La conferencia del cambio climático lo ha señalado, se hace en Chile la conferencia de las partes, la COP25, la unanimidad es creciente, es irreversible si no paramos la producción de CO2, el calentamiento global, y los adolescentes al parecer son los únicos que tienen la capacidad, la independencia, la valentía de denunciarlo. Porque todo, cuando yo hablo de que reducir el carbón, tengo los mineros de Arauco que producen carbón y si no producen carbón no comen. Y viene una situación gravísima de vulnerabilidad social. Siempre hay intereses encontrados. Y los que venden automóviles, lo único que quieren es vender automóviles, y si decimos que no más automóvil, entonces cae el empleo en materia de automóvil. Es decir, está llena de contradicciones por el sistema. Y los adolescentes libres, como son, tienen la capacidad de interponernos, digamos, esa interpelación muy fuerte. Yo quisiera que nuestros invitados, si tuvieran más antecedentes en lo que viene, pudieran aportar más desde el punto de vista de tomar una definición. A este Senado le va a corresponder votar la idea de legislar. Yo espero que se vote a favor y que abramos un debate con más invitados y podamos debatirlo. Y recordando de que si bien el proyecto aparece en su título de los 14 años, pero un apéndice, una indicación del artículo 13 de la Constitución, lo esencial son los 16. Con la rebaja a los 14 en lo municipal. No sé, don Jaime o Cristian, yo participé de pequeño estaba en primero medio, era presidente de mi curso, y hacíamos debate, discutíamos, tenía 14 años, y en octavo básico también discutíamos sobre Neruda en los años 70, discutíamos sobre poesía, con mi profesor Stalin Vera, en la escuela Rafael Sangüesa Lizardi. Y yo recordando que uno sí tenía la capacidad de poder discutir, debatir, y termino diciendo de que hoy día los chicos de 6, 7, 8 años te denuncian cuando hay maltrato, o sea, tienen la potestad de denunciar el maltrato a los padres. En una sociedad que estaba acostumbrado a que los papás pudieran castigarlos físicamente, y nuestra generación por lo menos, fue una generación que en más de alguna ocasión sí recibió un coscorrón, sí recibió una reprimenda fuerte, pero hoy día eso es imposible en Chile. O sea, todos los niños saben de que sus padres no los pueden maltratar. Y cuando ocurre eso en el colegio, los profesores son denunciados, y cuando ocurre eso en la casa, el vecino, el amigo, lo denuncia, y a veces el propio niño. Es decir, ha habido un cambio epocal profundo de condiciones que posibilitan que a los niños no los consideremos personas inferiores, sino que efectivamente los coayudemos a un proceso de incorporación. Señalo, la edad más temprana de América Latina para el hábito del tabaquismo está en Chile, particularmente las mujeres menores de 14 años, a los 12 años. El crecimiento del alcoholismo, nuevamente Chile lidera en segundo lugar el crecimiento de consumo de alcohol en el mundo y el tema de la habitualidad a temprana edad en consumo de alcohol. O sea, tenemos un problema que enfrentar allí, y como aquí ha dicho Cristian, este tema, me gustó mucho el concepto de la escuela de la democrática, ¿no? Lo ha señalado, porque la otra pregunta es las clases de educación cívica que no se dan. O sea, yo la verdad es que les pregunto, eso no ocurre, no está ocurriendo en el sistema. Los profesores están demasiado recargados de trabajo para poder generar aquello, y tal vez porque hay también poco interés de los estudiantes. Por tanto, este es un mecanismo posible, una escuela de democratización para los fines que estimes convenientes. Bien, quiero ofrecer la palabra, si algo más. ¿Cristian? Sí, muchas gracias, presidente.
Yo concuerdo con varias partes de tu diagnóstico y no quería ser tan pesimista con mi análisis, pero para distinguir algunas cosas, también creo firmemente que acá hay un problema de participación muy serio, ¿sí? Y que lamentablemente no creo que se resuelva con dejando votar más gente, bajando la edad de votación. O sea, creo que la solución más obvia es obligando a la gente a votar, como hacemos en otros países, como hacemos en Uruguay, por ejemplo, donde más del 90% de las personas vota, ¿sí? O por lo menos los que están habilitados para votar, los mayores de edad. Entonces hay mecanismos diferentes y uno puede usar esos mecanismos diferentes para incitar determinados comportamientos. Bajar la edad de votación obedece a otro tipo de justificaciones que comparto plenamente, ¿sí? Sobre todo por esa idea de capacidad y lo que estábamos conversando. El único temor es que eso termine abriendo la puerta para seguir justificando bajar la edad de otras cuestiones que, es verdad, hace muchos años los niños podían trabajar en una mina, hoy afortunadamente no lo pueden hacer. ¿Sí? Y mi miedo es que lo vuelvan a poder hacer porque simplemente le estamos otorgando derechos políticos. Entonces hay que tratar de dar la batalla para diferenciar esos derechos y que sean diferenciales y que pase como en otros países, como, no sé, Estados Unidos es un mal ejemplo, pero en Estados Unidos hay, la edad para tomar alcohol es 21, pero para votar es menos y para manejar es 16, entonces se puede hacer algo así. ¿Para comprar armas? Bueno, sí, exacto. Entonces podemos tener unos diferenciales, no necesariamente quiere decir de que cuando bajemos la edad de votación vamos a bajar la edad para todo, ¿sí? Pero hay que dar esa batalla de otra forma, o sea, hay que tener cuidado de que eso no abra la puerta. Pero de nuevo, muchas gracias y aplaudo la iniciativa. Profesor Jaime. Gracias, presidente. Sí, yo creo que el diagnóstico está claro. Pero yo quisiera decir que creo en la educación como factor de cambio, como factor transformativo de la sociedad. Pero tenemos que hacerlo bien y tenemos que buscar aseguramientos que permitan que la educación que estamos impartiendo en nuestro país sea para todos en las mismas condiciones, con la misma calidad, con la misma formación o mejor formación de los profesores que se están formando en las universidades. Yo creo que todos los esfuerzos que hagamos tienen que pensarse, digamos, en mediano y largo plazo. No se resuelven los problemas de un año para otro o con la aprobación de una ley que rebaja o mantiene la edad para votar. Estamos de acuerdo en que no hay ningún inconveniente desde el punto de vista del desarrollo cognitivo de los jóvenes para que puedan razonar acerca de la decisión de votar en una elección. No hay problema, el problema no está allí. El problema está en que constatamos que a pesar de tener esas condiciones y esas capacidades, no van a votar. ¿Y por qué no van a votar? Porque hay un rechazo, ¿no es cierto?, a la clase política, porque hay brechas generacionales, porque hay intereses distintos, porque el tema de la generación y el escenario que vivimos hoy, ¿no es cierto?, también hay que saber leerlo. Los jóvenes de hoy día, hasta los 30 años más o menos, pertenecen a una generación donde son nativos digitales, tienen poco afecto por la lectura y se relacionan estos jóvenes no tan bien como las generaciones anteriores en sus relaciones sociales. Hay cierto autismo que se observa con el uso de las tecnologías. En fin, la relación, ¿no es cierto?, humana se ha transformado en una relación virtual. Es decir, estos aspectos, digamos, de la actual generación, por supuesto que afectan ya y van en contra, ¿no es cierto?, de un mayor impulso, ¿no es cierto?, a la valoración de la democracia como forma de vida, como forma de organización de la sociedad. Entonces, todo esto, a mi juicio, tal como lo hemos dicho, se resuelve en el mediano y largo plazo a través de un proceso educativo que sea más intenso y más responsable por parte del Estado. Yo, sobre lo último, compartir una breve reflexión porque los quiero volver a invitar. Voto voluntario o voto obligatorio. Ese fue un debate que dimos en Chile después de más de 20 años de recuperación de la democracia, desde la dictadura.
Y hubo un debate político en quienes llevaban mucho tiempo en el gobierno, y yo fui partidario del voto voluntario, porque cada vez que decíamos que había que modernizar el sistema democrático, hacerlo más participativo, empoderar más a la ciudadanía, hacer una asamblea constituyente, una nueva constitución con asamblea constituyente, me decían, no, solo son fumadores de opio los que quieren cambiar una constitución, una nueva constitución y asamblea constituyente, y no hay crisis. O sea, las reformas constitucionales solo se hacen en crisis. Y yo he dicho, si damos el voto voluntario, no va a ser el 82%. El principal argumento era que votaba más del 80% y por lo tanto había conformidad con el sistema. Si la gente vota, participa, ¿cuál es la dificultad del sistema? La verdad es que muchos dijimos, vean, vamos a voto voluntario, porque acabamos de descubrir que hay mucha gente que vota presionada y si no, y el sistema entonces tiene que cambiar. Y fue un mecanismo, por lo menos yo y algunos diputados, senadores dijimos, bueno, cuando hagamos el voto voluntario vamos a tener una radiografía verdadera sobre la voluntad cívica de la ciudadanía para participar en el sistema que administramos nosotros, los políticos. Y el resultado fue el esperado. Efectivamente cayó abruptamente la votación porque hay una insatisfacción. Yo soy de los que cree que tenemos un problema de fondo respecto del periodo de transición desde la dictadura a la democracia, que es la Constitución. Esta es una Constitución del año 80, elaborada sin Congreso Nacional, sin participación, con un presidencialismo monárquico, las regiones valen nada, con cero empoderamiento de la ciudadanía no decide nada, no hay plebiscitos locales hay, pero con un nivel de exigencia que lo hace muy complejo, pero no hay plebiscitos ni regionales ni nacionales, no hay un ombudsman, no hay participación de los indígenas en la Constitución, y por cierto hay financiamiento solo para los partidos, pero no para los ciudadanos. O sea, tú eres candidato, te financian, pero los ciudadanos que eligen los candidatos no reciben un peso de parte de la ley. En definitiva, no hay referéndum revocatorio, nadie puede revocar, los senadores duramos 8 años, si alguien se equivocó con su voto senador tiene que esperar 8 años, 9 años para poder rectificar el error porque no hay ningún mecanismo de sanción previa, no hay referéndum revocatorio. En definitiva, tenemos un conjunto, no hay transporte gratuito el día de la votación, o sea, para familias de 7 miembros ir a votar significa un día de comida y por tanto los más pobres no van a votar, por eso en Cerro Navia, lo decía el profesor, vota el 23,4%. Y en Vitacura vota más del 81%. Esto también tiene una injusticia. O sea, creo que el debate sobre el voto voluntario y el voto obligatorio puede ser parte del contexto de este debate que estamos haciendo. No es lo esencial, pero sí es fundamental, porque lo que va a provocar es un cambio en la caracterización etaria del padrón. Y uno pudiera tener datos más duros respecto, digamos, de cómo se comporta el padrón que está envejeciendo en Chile, porque tenemos un creciente aumento de la tercera edad. Y por tanto hay un cambio etario que también es un fenómeno que hay que dar cuenta. Entonces yo quiero invitar respecto a aquello, voy a ponerme de acuerdo con el resto de los senadores que han estado en comisiones, Comisión de Educación, senador Latorre, Comisión de Infancia, al senador Kass, que coinciden con el horario de esta comisión, pero a ver si podemos tener una sesión especial para debatir el tema de la abstención como un fenómeno propio y que este mecanismo de bajar la edad, por cierto, ingresa un segmento importante de votantes, pero hay un fenómeno que yo comparto, cuyas características de desincentivo no son etarias, son de carácter político. Así que los invito a prepararse, les hacemos llegar la invitación, a ver si hacemos una sola sesión para evaluar aquello, porque hay visiones que dicen, no, lo que quieren es obligar a los jóvenes que voten. No, sigue siendo voluntario. Solo lo que queremos es que efectivamente tengan un mecanismo de integración social. Bien, tanto la presentación que han presentado forman parte del acta de esta sesión que ha sido transmitida por TV. Yo espero que sea una sesión histórica, porque vamos a conformar una ley que está llamada a ser historia también. Agradecido y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.